El 99% de las especies de nuestro planeta desapareció en una serie de catástrofes globales que llevaron la vida al borde de la extinción. Pero sin ellas, simplemente no estaríamos aquí. Poco después del nacimiento de la Tierra, una colisión de violencia inimaginable la transformó para siempre. Dos planetas chocaron en el helado vacío del espacio. El impacto estuvo a punto de destruir nuestro mundo, pero en lugar de eso, lo convirtió en nuestro hogar. Catástrofe, el nacimiento del planeta. Nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Durante ese tiempo ha sufrido terribles desastres. Es difícil asimilar la enorme escala temporal de los eventos que nos han dado forma. Para ponerla en perspectiva, imaginemos la totalidad de la violenta historia de la Tierra comprimida en las 24 horas que dura un día. Tan solo unos minutos después de medianoche, se produjo la primera catástrofe. Nuestro sistema solar ni siquiera había terminado de formarse. 20 protoplanetas orbitaban alrededor de una nueva estrella. Uno de ellos era la Tierra. Su aspecto era el de un infierno. No había agua ni oxígeno, y toda su superficie estaba envuelta en gases volcánicos tóxicos. Pero antes de que tuviera tiempo de estabilizarse, colisionó contra otro joven planeta en un impacto de proporciones bíblicas. La violenta colisión estuvo a punto de aniquilar a la joven Tierra. Pero en lugar de destruirla, desencadenó una serie de acontecimientos que dieron origen a la aparición de la vida. Algo que jamás habría existido en la Tierra sin este cataclismo. Pero ¿cómo sabemos qué fue lo que ocurrió y cómo influyó esta colisión en la evolución de la vida? Bill Hartmann ha dedicado su vida al estudio de las primeras fases del sistema solar. La ausencia de restos hace muy difícil su trabajo. Los restos de la primera parte de la historia de la Tierra desaparecieron por efecto de la erosión, la lluvia, las derivas continentales, las colisiones de los continentes o la elevación de las cordilleras. Resultó que la mejor forma de estudiar los primeros días de la Tierra era observar la superficie de nuestros planetas vecinos. Las superficies de Mercurio y Marte están cubiertas por cráteres de impacto de más de 4.000 millones de años de antigüedad. Estas cápsulas del tiempo proporcionaron a Hartmann valiosos datos sobre las duras condiciones que debió afrontar la joven Tierra. No solo hay cráteres de 200 o de 300 kilómetros de diámetro. Algunos alcanzan los 1000 kilómetros. Son realmente grandes. Estos cráteres nos ofrecen la imagen de un periodo muy violento. De un sistema solar repleto de escombros, en el que millones de cometas y asteroides se estrellaban contra los protoplanetas. Nada estaba a salvo. La propia Tierra fue bombardeada. Esta ventana a los primeros momentos de nuestro sistema solar nos hizo comprender que la Tierra también fue el blanco de terribles impactos que podrían haber dañado gravemente el planeta. Y eso hizo que empezáramos a pensar en los efectos de aquellos impactos gigantes. Los planetas fueron golpeados por pequeños asteroides y por objetos mucho mayores, con dramáticas consecuencias. Aquel proceso
dio lugar a una especie de paradoja maravillosa. Los millones y millones de pequeños impactos tendían a unificarlo todo, pero los grandes impactos dieron personalidades individuales a los planetas. La Tierra, por ejemplo, posee un eje de rotación cuya inclinación supera los 23 grados y un satélite cercano que orbita a su alrededor. Dos características que inspiraron a Hartmann una teoría radical: que la Tierra había colisionado contra algo del tamaño de otro planeta, creando esa inclinación, y la Luna. En aquella primera fase había planetas ya formados, pero también cuerpos de desecho. Y si uno de ellos se hubiera estrellado contra la Tierra, podrían haberse desprendido materiales que al orbitar a su alrededor habrían acabado formando la Luna. Hartmann imaginó el momento de aquella terrible colisión. Una Tierra recién formada giraba alrededor del Sol a gran velocidad. Y otros 20 planetas hacían exactamente lo mismo. Uno de ellos, Theia, tenía aproximadamente el tamaño de Marte y giraba alrededor del Sol en la misma órbita que la Tierra. La colisión era inevitable. Theia se estrelló contra la Tierra a más de 30.000 kilómetros por hora, con la fuerza de miles de millones de bombas atómicas. El impacto desprendió enormes fragmentos de la corteza terrestre. Miles de millones de toneladas. Un anillo de polvo y rocas fundidas comenzó a girar alrededor de la Tierra. Los restos se fueron aglomerando, hasta formar una bola 50 veces más pequeña que nuestro planeta. Lo que hoy llamamos la Luna. Hartmann lanzó esta idea en los años 60, pero la comunidad científica se resistió a aceptarla. Para los científicos, todo era un lento proceso geológico, como las montañas que se desgastan perdiendo minúsculos granos de arena. Y pensar que algo tan colosal como la Luna se hubiera formado como resultado de un solo evento era algo que les costaba asimilar. Pero la teoría de Hartmann recibió un inesperado apoyo. En 1969, el módulo lunar del Apolo 11 se posó en la superficie de la Luna. Un pequeño paso para el hombre. Un gran salto para la humanidad. Los astronautas americanos viajaron 6 veces a la Luna. Exploraron su superficie, recorrieron sus cráteres y trajeron a la Tierra 380 kilos de rocas lunares. Por primera vez, los científicos podían investigar de qué estaba hecha la Luna. Los resultados fueron sorprendentes. Su composición química era muy similar a la de la capa más externa de la corteza terrestre. Para los investigadores, este hallazgo resultó interesante, pero para Hartmann era una nueva prueba de su teoría. Tenemos una superficie rocosa y un gran impacto desprende todas esas rocas de la corteza. Esos materiales salen despedidos y forman la Luna. Pero muchos científicos no podían aceptar que un gran impacto cósmico hubiera podido dar forma a la Luna y la Tierra que conocemos hoy. Algunos me dijeron que investigarían primero otras teorías porque la mía era descabellada. Hartmann consiguió por fin la prueba que buscaba tras un encuentro casual con la astrofísica Robin Carnap.
Ella estaba utilizando modelos por ordenador para estudiar las lunas de Saturno. Bill Hartman me preguntó, ¿has pensado en aplicar tus modelos sobre la formación de las lunas de Saturno a los orígenes de nuestra luna? Yo le dije que no. Robin utilizó el mismo software para reproducir los principios del sistema solar y recreó una colisión planetaria como la que sugería Hartman. Un impacto que diera como resultado la Tierra y la Luna. Estamos hace 4.500 millones de años, al final de la formación de la Tierra, y vemos como un pequeño planeta, el de la derecha, va a impactar contra la Tierra, que sería el más grande, el de la izquierda. Se produce la colisión y, como podemos ver, el objeto más pequeño impacta oblicuamente y queda destruido por la colisión. Los modelos mostraron lo que pudo haber ocurrido durante la colisión. Theia, el planeta impactante, fue completamente aniquilado. La Tierra sobrevivió, por poco. El impacto fue tan violento que alteró la forma del planeta. La Tierra se comporta como una masa de roca fundida. Cuando el objeto la golpea, se genera algo parecido a una onda expansiva, como la que se produce cuando lanzamos una piedra a un lago en un ángulo oblicuo. Y esa onda se propaga por toda la superficie de la Tierra. La colisión provocó una gigantesca oleada de lava derretida. Esta colisión tan violenta genera energía suficiente para fundir la Tierra. Y de hecho, tras este impacto, la Tierra queda rodeada por una atmósfera de roca vaporizada. Billones de toneladas de escombros flotan en el espacio. El planeta impactante queda pulverizado, formando este largo brazo que se convierte en un disco que vemos aquí, casi de canto. Y a partir de ese disco se formará posteriormente la Luna. El modelo de Canap muestra que la Luna está formada por una mezcla de materiales de la Tierra y Theia. Entonces llamé a mi colega y le dije, no te lo vas a creer, pero he simulado el impacto de un planeta del tamaño de Marte a un ángulo de unos 45 grados. Y ha funcionado. Y él me dijo, será mejor que lo repitas. Así que hice nuevas simulaciones y quedó claro que ese tipo de impacto es el que creó un sistema como el de la Tierra y la Luna. Una nueva prueba de que la descabellada teoría de Hartman era correcta. Fue emocionante ver que sus modelos ratificaban que se podría haber formado un anillo de escombros alrededor de la Tierra, del que habría surgido la Luna. Hartman y Canap mostraron que nuestra Luna era el resultado de una violenta colisión cataclísmica entre Theia y la Tierra. La Tierra escapó de la destrucción total por muy poco. Pero la colisión desencadenó una asombrosa serie de eventos que transformaron el planeta. Primero se convirtió en un infierno climático, azotado por mareas gigantes. Pero estas condiciones también crearon los elementos básicos necesarios para la aparición de la vida. Apenas han pasado 10 minutos en nuestro reloj de la historia de la Tierra. 30 millones de años en tiempo real. El periodo más importante de la vida de nuestro planeta. La Tierra empezó a recuperarse de su colisión con Theia y los restos del desastre formaron la Luna. El tremendo impacto estuvo a punto de destruir nuestro planeta. Pero esta catástrofe dio lugar a un nuevo comienzo. Puso en marcha una cadena de acontecimientos que iba a transformar la Tierra en el oasis verde y azul que es hoy nuestro hogar. La colisión fue tan violenta que alteró incluso la rotación del planeta.
Los científicos se propusieron reconstruir estos eventos a partir de los momentos inmediatamente posteriores al impacto. La ciudad de Ítaca pertenece al estado de Nueva York. La paleontóloga Judith Nagel Myers busca pistas que puedan indicar cómo era el planeta justo después del impacto. En la Tierra no quedan restos del periodo inmediato que siguió la colisión, así que debe buscar nuevas formas de asomarse al pasado. Nagel Myers estudia corales fosilizados. En otro tiempo esta zona estuvo sumergida bajo el mar. Estos corales solo tienen 400 millones de años, pero contienen información vital sobre cómo era la Tierra hace 4.500 millones de años, cuando se formó la Luna. Soy una apasionada de los fósiles, porque son como una ventana en el tiempo. Observando sus restos y esqueletos, se puede reconstruir el entorno que había aquí, mucho antes de que existieran los seres humanos. Estos fósiles tienen la inusual cualidad de ofrecernos una instantánea capturada, día a día, de las condiciones de la Tierra primitiva. Los corales desarrollan capas de caliza para protegerse. Una capa cada día del año. Se puede observar el mismo proceso en cualquier arrecife de coral. Si examinamos de cerca los corales actuales, podremos ver estas finas líneas que se van formando según crecen. Son similares a los anillos de crecimiento de los árboles. Cada una de estas líneas representa un día. Estas capas acaban formando un anillo anual más grande. En los corales actuales podemos contar exactamente 365 líneas de crecimiento por cada año de vida. Y esa es la clave. Los corales fosilizados de hace 400 millones de años no tienen 365 líneas de crecimiento por año. Tienen 410. Cuando estos corales estaban vivos, hace 400 millones de años, un año no tenía 365 días, sino 410. Pero se mida en días o en horas, la traslación de la Tierra alrededor del Sol nunca varía. La duración de un año siempre es constante. Por lo tanto, si hace millones de años un año tenía más días, los días debían ser más cortos. Eso significa que hace mucho tiempo, cuando este animal estaba vivo en el océano, los días de entonces tenían menos horas que los actuales. Hace 400 millones de años, un día tenía solo 21 horas. Y si los días eran más cortos, tenía que ser porque la Tierra giraba más deprisa. La velocidad de rotación de la Tierra hace 400 millones de años permite calcular su velocidad justo después de la colisión planetaria. Hace 4.400 millones de años, un día duraba 6 horas. El enorme impacto que creó nuestra Luna hizo girar a la Tierra a un ritmo 4 veces superior al actual. Fue el primer paso hacia la Tierra habitable en la que vivimos hoy. Nadie podría haberlo imaginado. Esta vertiginosa rotación desencadenó las peores condiciones climáticas que el planeta ha experimentado jamás. Colosales tormentas y huracanes asolaban su superficie. Parecía que la colisión con Theia había convertido la Tierra en un mundo inhabitable. «12 minutos desde la medianoche. Hace 4.500 millones de años comenzó una lluvia incesante de cometas de hielo. Un bombardeo salvaje, pero no un desastre. De hecho, fue un regalo. El hielo fundido y el agua condensada del interior del planeta formaron los primeros océanos. Pero la joven Tierra seguía siendo un lugar violento y hostil
que giraba a un ritmo desbocado. Lluvias torrenciales y vientos de 800 kilómetros por hora azotaban la superficie. La atmósfera era un cóctel letal de dióxido de carbono y lluvia ácida. Parecía imposible que en un lugar semejante pudiera surgir la vida. De no ser por un detalle. Nuestra luna era muy diferente a la que hoy contemplamos. Estaba 10 veces más cerca, dominando casi por completo el horizonte. Era otra consecuencia de la gran colisión, pero esta vez su efecto fue positivo. Al estar tan cerca, su efecto gravitatorio era mucho más poderoso. Los nuevos océanos terrestres eran atraídos por una fuerza incontenible. Gigantescas mareas recorrían el planeta a cientos de kilómetros por hora. Se podría pensar que eso haría aún más difícil la aparición de la vida, pero no fue así. En realidad contribuyó a que surgieran los primeros seres vivos. La bahía de Fundy, en Canadá, tiene la amplitud de marea más alta del planeta. En ocasiones llega a alcanzar los 15 metros. Es como un modelo a escala reducida de las gigantescas mareas que barrían la Tierra primitiva. El físico Neil Cummins ha venido aquí para estudiar este fenómeno, que puede revelarnos preciosa información sobre las mareas de nuestro lejano pasado. Lo que espero ver hoy es una espectacular subida de la marea de quizá 1,5 metros a 2 metros, lo que se llama una corriente de marea. Cummins cree que debido a la mayor proximidad de la Luna, las antiguas mareas debieron ser mucho más altas y rápidas que las de la bahía de Fundy. La corriente de marea le permitirá estudiar el tipo de fuerzas que dieron forma a los paisajes terrestres, creando las condiciones para la aparición de la vida. Desde aquí se puede ver bien la corriente de marea. Ya empieza a formarse la ola. Sí, Ya veo la espuma. es absolutamente fascinante. Ya empieza a oírse, está como a 1 kilómetro. Tienes la sensación de que está ocurriendo algo que no se puede ver en ningún otro lugar. ¿Vamos hacia ella? Ahí viene. Impresionante. Cada 24 horas entran y salen de la bahía 100.000 millones de toneladas de agua de mar. Esta corriente de marea es una de las mayores del mundo. La avalancha se estrella contra las orillas y a su paso arranca tierra, minerales y otros materiales que finalmente arrastra al mar. Cummins cree que la acción erosiva de estas mareas recrea en miniatura aquellas mareas primigenias que agitaban los antiguos océanos. Las antiguas mareas debieron ser al menos 1000 veces más altas. Estas tienen un poder enorme, pero no son nada comparadas con lo que debieron ser aquellas. Esta corriente se desplaza a unos 12 kilómetros por hora. Las antiguas mareas debieron avanzar a velocidades de entre 100 y 300 kilómetros por hora. Y habrían penetrado tierra adentro mucho más profundamente y mucho más rápido, causando daños mucho mayores. Pero aquellos daños dificultaron o contribuyeron a la aparición de la vida. Hace 4.000 millones de años, con la Luna mucho más cerca, las mareas debieron penetrar tierra adentro a cientos de kilómetros por hora. Cada nueva marea arrastraba hacia el mar millones de toneladas de materiales, dejando las costas devastadas. El joven planeta estaba siendo devorado por sus océanos.
Pero para los seres vivos fue una gran suerte. Lo que las mareas arrancaban de la tierra se lo daban al mar, creando las condiciones perfectas para la aparición de la vida. Para que surgiera la vida, los océanos debían contener una gran cantidad de minerales que se combinaran e interactuaran libremente. Y eso solo pudo ser posible gracias a las mareas gigantes que provocó la Luna cuando estaba mucho más cerca. Las mareas arrancaron minerales y nutrientes de tierra firme y los mezclaron en los océanos, creando el caldo primordial. Los científicos creen que las interacciones químicas que se produjeron en ese caldo primordial dieron origen a los primeros aminoácidos y proteínas, los elementos básicos de la vida. A partir de esos ingredientes surgirían las primeras células. Una colisión titánica que estuvo a punto de destruir la Tierra puede que sea la razón de que todos nosotros estemos aquí. Aquella colisión nos dio la Luna y esta nos dio las mareas. Y sin mareas puede que nunca hubiese surgido la vida. Si no hubiera existido aquel proceso, habría habido muy poca erosión terrestre cerca de los océanos. Habría sido mucho más difícil que llegaran todas esas sustancias al océano en cantidad suficiente para que se crease el caldo primordial, la sopa primigenia, y apareciera la vida tan pronto como apareció. La promesa de la vida se encontraba en los océanos en forma de simples cadenas de moléculas, las precursoras de la vida. Pero la superficie terrestre seguía siendo hostil. El planeta giraba vertiginosamente, el clima era caótico y las mareas demasiado violentas. Si no se suavizaba la influencia de la Luna, la evolución tendría que esperar indefinidamente. Son las 3:20 de la madrugada en nuestro reloj de la historia terrestre. Han pasado 500 millones de años desde la gran colisión. Los elementos básicos de la vida se formaron en los océanos gracias a las grandes mareas. Pero los mares eran demasiado turbulentos para que evolucionaran incluso los organismos unicelulares. Tuvo que ocurrir algo que calmase al planeta y permitiese que las primeras formas de vida dieran el siguiente paso. De no haber sido así, nosotros simplemente no existiríamos. En KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, la paleontóloga Nora Noffke estudia los primeros pasos que dio la vida. Los fósiles que ha descubierto en esta garganta están desvelando muchos secretos. Pertenecen a algunas de las formas de vida más antiguas del planeta y lo que revelan es asombroso. Hace 3.000 millones de años, las aguas del mar que cubría esta garganta estaban saturadas de bacterias. 1.000 millones de años después de la colisión, la Tierra rebosaba de vida. Fue uno de los grandes momentos de mi carrera. Habíamos estado buscando todo el día y de repente, a media tarde, cuando los rayos del sol alcanzaron el ángulo correcto, empezamos a ver fósiles por todas partes. Fue increíble. Eran los restos de grandes colonias de bacterias. Estas crecían en zonas poco profundas de los antiguos mares y se encontraban entre los primeros seres vivos celulares que habitaron el planeta. En la actualidad siguen existiendo bacterias casi idénticas. Estas son colonias de bacterias vivas. Las llamamos alfombras microbianas y es fácil ver por qué. Parecen pequeñas alfombras verdosas. Podemos encontrarlas hoy en día en muchas playas arenosas. Su parecido con las antiguas colonias es asombroso. La superficie de la roca tiene un color verdoso, igual que la alfombra microbiana viva.
Si siguen mi dedo, pueden ver el borde de la alfombra microbiana fosilizada. Por aquí. Y aquí debajo podemos ver la arena. Es una alfombra semejante a la que he traído, pero está fosilizada y tiene 3.000 millones de años. Las rocas de la garganta estaban cubiertas por una impresionante diversidad de comunidades microbianas. Ecosistemas de bacterias tan complejos como los que existen hoy en día. Pero estas rocas revelan algo más. No solo muestran cuándo se desarrolló la vida bacteriana, sino también cómo fue posible. Las huellas indican que el mar que las cubría no era uno de los violentos océanos que se formaron tras la colisión con Theia. Eran aguas tranquilas y poco profundas. La primera vez que vine aquí me fijé en estas ondulaciones y me parecieron iguales a las que podemos ver cuando paseamos hoy por cualquier playa. La arena forma las mismas estructuras. Cómo se han conservado me pareció extraordinario. Parece como si la marea acabara de retirarse. Pero estas ondulaciones tienen 3.000 millones de años. Es la instantánea fosilizada de un antiguo mar que acaricia suavemente la orilla, sin el menor rastro de mareas gigantes o vientos huracanados. Al menos hace 3.000 millones de años, las condiciones aquí eran normales. Este era un entorno apacible, en el que la vida podía evolucionar. Algo había hecho desaparecer las condiciones extremas y las violentas mareas, y lo había convertido en un entorno apto para la vida. La culpable, una vez más, había sido la Luna y su efecto gravitatorio sobre los océanos. Las mareas, desde que empezaron a formarse, han actuado como un freno de la rotación de la Tierra. Casi podríamos decir que son como los frenos de un coche, que al presionar sobre los discos le hacen perder velocidad. Eso es lo que pasó y sigue pasando con las mareas. Es un proceso llamado fricción mareomotriz. Cuando se encuentran las mareas y los continentes, el agua hace presión contra la Tierra. Crea una fricción que frena literalmente la rotación de la Tierra. A lo largo de millones de años, la fricción mareomotriz fue frenando su vertiginosa velocidad. Los días se fueron alargando y los caóticos vientos huracanados se calmaron. Era un paso en la dirección correcta, pero aún insuficiente para dar origen a los mares en calma que vemos fosilizados en KwaZulu Natal. La Luna aún estaba muy cerca y su atracción gravitatoria sobre los océanos seguía siendo demasiado fuerte. Para que estos se calmaran por completo, tuvo que ocurrir algo más. Las respuestas llegaron gracias al programa Apolo de la NASA, hoy en su fase final tras la misión que llevó al hombre a la Luna. Este es el Observatorio McDonald, en el oeste de Texas. Aquí, más de 40 años después del primer alunizaje, la misión Apolo sigue adelante. El ingeniero de la NASA, Jerry Wyant, asciende a diario hasta su telescopio láser para continuar con el trabajo iniciado hace décadas. Su misión consiste en medir la distancia que separa la Tierra de la Luna. Somos la última sección en activo del proyecto Apolo. Muchos piensan que el proyecto está cerrado y se sorprenden cuando les digo lo que hago: lanzar un rayo láser a la Luna. Los astronautas dejaron en la Luna una bandera de los Estados Unidos y algo más. Reflectores. Casi a diario, Jerry Wyant y su compañero dirigen su láser hacia uno de estos reflectores para determinar la distancia exacta que nos separa de nuestro satélite. Este es un láser de 1000 millones de vatios. Lo dirigimos hacia un reflector en la Luna
y medimos el tiempo que tarda en llegar y el que tarda en regresar. Luego analizamos los datos. El láser mide el tiempo transcurrido con una precisión de 1 billonésima de segundo. Pero primero tienen que encontrar el reflector. El panel de un reflector tiene el tamaño de este mapa. Así que hacer diana en algo de este tamaño, que está a 384.000 kilómetros, no es fácil. Necesitan una noche despejada y localizar su objetivo. ¿Parecen iguales? Sí, es fácil perderse. A veces tardan hasta 4 horas en localizar el reflector. Ahí está. Ese es el reflector lunar que buscamos. Esta noche el rayo láser tarda 2 segundos y 397 milésimas en llegar a la Luna y volver. Cuando veo la Luna no pienso en cosas románticas, solo me digo, espero que el láser funcione. Puede no ser muy romántico, pero sí sorprendente. Cada año, el rayo láser de Weyand tarda un poco más en llegar, porque cada año la Luna está un poco más lejos. Una de las razones de que los científicos estén tan interesados en estos datos es confirmar sus sospechas de que la Luna se aleja de la Tierra. Y nos han confirmado que según sus cálculos es así. Es un hecho. Aproximadamente 3,8 centímetros cada año. Y ahí está la clave para entender por qué los océanos se calmaron y surgió la vida. Hace 3.500 millones de años, la Luna solo estaba a 24.000 kilómetros de la Tierra, lo que produjo las mareas gigantes. Pero paradójicamente, esas mismas mareas hicieron que se alejara. Eran tan grandes que generaban su propia fuerza gravitatoria y eso empezó a afectar al cuerpo que las había originado. La gravedad del agua influye a su vez sobre la Luna, que fue la que al principio hizo subir las aguas. Y ahora el agua está lanzando a la Luna hacia adelante, le está dando impulso. Al girar, la Tierra empuja a la Luna cada vez más lejos, como si fuera un lanzador de martillo. Es como si la Tierra y la Luna estuvieran bailando un vals, en el que la Luna crea las mareas de la Tierra. La Tierra se va frenando y las mareas hacen que la Luna tome más impulso y se vaya alejando en una espiral. Los dos cuerpos llevan bailando este vals 4.500 millones de años. La catástrofe que casi pulverizó nuestro recién formado planeta fue lo que hizo posible que surgiera en él la vida. Violentas mareas saturaron los mares de sustancias químicas esenciales. Después disminuyó la velocidad de rotación de la Tierra y la Luna se fue alejando. Los mares ricos en nutrientes se calmaron y aparecieron las primeras formas de vida. Pero cuando ésta empezaba a florecer, tuvo que enfrentarse a un nuevo desastre, una catástrofe que barrió la mayoría de las formas de vida del planeta, pero sin la cual nosotros no existiríamos. Algunas bacterias empezaron a liberar un gas altamente venenoso. Oxígeno. Son las 8:10 de la mañana en nuestro reloj planetario. Ya han pasado más de 1.000 millones de años desde la violenta colisión que estuvo a punto de destruir la Tierra. El impacto creó la Luna y puso en marcha una cadena de acontecimientos que condujo a la aparición de vida bacteriana en los mares.
Algunas de esas bacterias desarrollaron un nuevo proceso que aniquilaría numerosas especies y afectaría a todas las formas de vida. Pero sin él no existiría en el planeta ninguna forma de vida compleja. Este paisaje desolado es el desierto del norte de México y una ventana al pasado. Uno de los pocos lugares del mundo donde podemos ver cómo debió ser la Tierra hace 2000 millones de años. Un planeta en una encrucijada evolutiva. La bióloga Janet Seifert estudia las bacterias de estas aguas, lo que le ha permitido comprender cómo las primeras bacterias cambiaron la Tierra para siempre. En estas lagunas podemos ver comunidades microbianas a simple vista, algo muy similar a lo que ocurría en el pasado. Las bacterias dominaban la Tierra primitiva, no había animales ni plantas, de modo que esto es una especie de réplica. A la doctora Seifert le interesan especialmente estas curiosas formaciones de caliza. Esto es algo extraordinario. Ya sé que parece simplemente una piedra del fondo de este río, pero en realidad es una comunidad compleja de vida microbiana. Los estromatolitos están compuestos por partículas de caliza depositadas por bacterias. Sus curiosas estructuras forman estos mini arrecifes. Organismos casi idénticos a estos poblaron la Tierra primitiva. Estos estromatolitos fosilizados de la cordillera Flinders, en el sur de Australia, tienen 3000 millones de años, pero son muy semejantes a los encontrados por Seifert en el desierto de México. Cada estromatolito contiene millones de organismos verdeazulados llamados cianobacterias. Sus antepasados hace 3000 millones de años desarrollaron un curioso método para obtener energía. Un tipo de cianobacterias aprendió a hacer algo especial: utilizar la luz del sol para obtener energía. Pero para ello debían descomponer el agua y utilizar el hidrógeno, lo que liberaba un componente que no necesitaban: el oxígeno. Estas antiguas cianobacterias desarrollaron un proceso químico llamado fotosíntesis, que convierte la luz del sol en energía y libera oxígeno. Fue una revolución biológica que cambió el planeta para siempre. Las cianobacterias bombearon oxígeno a los océanos y después a la atmósfera. Si hace 3000 millones de años no hubieran desarrollado la fotosíntesis, casi no habría oxígeno en la atmósfera actual. Sin las cianobacterias no podríamos haber evolucionado. Ellas son las responsables de que respiremos oxígeno. Cuando las cianobacterias empezaron a liberar oxígeno, cambiaron nuestro planeta para siempre. Cambiaron la forma en que la vida iba a evolucionar y cambiaron la atmósfera por completo. La producción de oxígeno hace 3000 millones de años lo cambió todo. Pero las bacterias que iniciaron el proceso siguen haciéndolo hoy en día. Recuerdo que la primera vez que buceé aquí, me fijé en las pequeñas burbujas que se formaban debajo de la masa de estromatolitos. Era increíble pensar que ese proceso que estaba viendo allí mismo fue lo que creó la atmósfera que respiramos hoy. Aquellas antiguas cianobacterias fueron las antepasadas de todas las plantas del mundo. La fotosíntesis fue un éxito extraordinario. Las bacterias florecieron y evolucionaron. Siempre relacionamos los microbios con algo malo. Pero si las bacterias no hubieran conseguido procesar la energía del sol y liberar oxígeno, ni ustedes ni yo estaríamos aquí. Porque eso fue lo que permitió la evolución de seres vivos complejos.
Pero para los organismos que no pudieron adaptarse, el oxígeno significó la muerte. Empezó a liberarse aquel nuevo elemento, el oxígeno, y fue un veneno para la mayoría de los seres vivos del planeta. Lo que ocurrió fue realmente devastador. Todos debían intentar adaptarse a la presencia de oxígeno en la atmósfera. Unas pocas bacterias lo consiguieron. Y aquellas supervivientes fueron el origen de seres como nosotros. Me siento muy afortunada, porque si aquel gas venenoso que liberaron las cianobacterias no se hubiera acumulado en la atmósfera, yo no estaría aquí. De modo que esta gran innovación biológica que tuvo lugar hace 3.800 millones de años debería estar entre las que más ha beneficiado al ser humano. A las 8:12 de la mañana, la atmósfera ya contenía oxígeno y los océanos hervían de bacterias. La vida había comenzado, pero el origen de todo fue una catástrofe. El nacimiento de la vida puede parecer algo inevitable, pero no lo es en absoluto. Tal vez aquel gran impacto fue la única razón de que apareciera. Si hubiera ocurrido de forma ligeramente diferente, tal vez no existiríamos ninguno de nosotros. Si pensamos en los diferentes impactos que se podrían haber producido, dando como resultado sistemas Tierra-Luna mucho menos habitables que el nuestro, impresiona pensar que, en cierto sentido, tuvimos suerte. Y esa es la clave. Tuvimos suerte no solo con aquel primer gran impacto, sino en incontables ocasiones a lo largo de miles de millones de años. Lo que estamos constatando es que las catástrofes han jugado un papel muy importante en la evolución de la vida en la Tierra. Estamos al final de una larga cadena de eventos extraordinarios. Si se hubieran producido de cualquier otra forma, yo no estaría aquí, sentado en esta piedra. Solo hay una conclusión posible. No estamos aquí porque nos lo merezcamos, sino porque hemos tenido mucha suerte. La colisión con Theia fue solo la primera de muchas tiradas de dados. Te hace pensar en esa secuencia única de acontecimientos aleatorios que fueron necesarios para darnos la Tierra que hoy habitamos. Si cualquiera de ellos hubiera sido ligeramente diferente, nuestro mundo y nosotros mismos ni siquiera existiríamos. Así que una catástrofe siempre es, en cierto modo, un comienzo. Aquella colisión fue el comienzo de una nueva Tierra, muy distinta de los demás planetas del universo conocido, que inició el largo y difícil camino hacia la vida. De no haberse producido, probablemente no estaríamos aquí. Y por objetos mucho mayores, con dramáticas consecuencias. Aquel proceso dio lugar a una especie de paradoja maravillosa. Los millones y millones de pequeños impactos tendían a unificarlo todo, pero los grandes impactos dieron personalidades individuales a los planetas. La Tierra, por ejemplo, posee un eje de rotación cuya inclinación supera los 23 grados y un satélite cercano que orbita a su alrededor. Dos características que inspiraron a Hartmann una teoría radical: que la Tierra había colisionado contra algo del tamaño de otro planeta, creando esa inclinación, y la Luna. En aquella primera fase había planetas ya formados, pero también cuerpos de desecho. Y si uno de ellos se hubiera estrellado contra la Tierra, podrían haberse desprendido materiales que al orbitar a su alrededor habrían acabado formando la Luna. Hartmann imaginó el momento de aquella terrible colisión. Una Tierra recién formada giraba alrededor del Sol a gran velocidad. Y otros 20 planetas hacían exactamente lo mismo. Uno de ellos, Theia, tenía aproximadamente el tamaño de Marte,
y parte de la historia de la Tierra desaparecieron por efecto de la erosión, la lluvia, las derivas continentales, las colisiones de los continentes o la elevación de las cordilleras. Resultó que la mejor forma de estudiar los primeros días de la Tierra era observar la superficie de nuestros planetas vecinos. Las superficies de Mercurio y Marte están cubiertas por cráteres de impacto de más de 4.000 millones de años de antigüedad. Estas cápsulas del tiempo proporcionaron a Hartmann valiosos datos sobre las duras condiciones que debió afrontar la joven Tierra. No solo hay cráteres de 200 o de 300 kilómetros de diámetro. Algunos alcanzan los 1000 kilómetros. Son realmente grandes. Estos cráteres nos ofrecen la imagen de un periodo muy violento, de un sistema solar repleto de escombros, en el que millones de cometas y asteroides se estrellaban contra los protoplanetas. Nada estaba a salvo. La propia Tierra fue bombardeada. Esta ventana a los primeros momentos de nuestro sistema solar nos hizo comprender que la Tierra también fue el blanco de terribles impactos que podrían haber dañado gravemente el planeta. Y eso hizo que empezáramos a pensar en los efectos de aquellos impactos gigantes. Los planetas fueron golpeados por pequeños asteroides. El 99% de las especies de nuestro planeta desapareció en una serie de catástrofes globales que llevaron la vida al borde de la extinción. Pero sin ellas, simplemente no estaríamos aquí. Poco después del nacimiento de la Tierra, una colisión de violencia inimaginable la transformó para siempre. Dos planetas chocaron en el helado vacío del espacio. El impacto estuvo a punto de destruir nuestro mundo, pero en lugar de eso, lo convirtió en nuestro hogar. Catástrofe, el nacimiento del planeta. Nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Durante ese tiempo ha sufrido terribles desastres. Es difícil asimilar la enorme escala temporal de los eventos que nos han dado forma. Para ponerla en perspectiva, imaginemos la totalidad de la violenta historia de la Tierra comprimida en las 24 horas que dura un día. Giraba alrededor del Sol en la misma órbita que la Tierra. La colisión era inevitable. Theia se estrelló contra la Tierra a más de 30.000 kilómetros por hora, con la fuerza de miles de millones de bombas atómicas. El impacto desprendió enormes fragmentos de la corteza terrestre. Miles de millones de toneladas. Un anillo de polvo y rocas fundidas comenzó a girar alrededor de la Tierra. Los restos se fueron aglomerando, hasta formar una bola 50 veces más pequeña que nuestro planeta. Lo que hoy llamamos la Luna. Hartmann lanzó esta idea en los años 60, pero la comunidad científica se resistió a aceptarla. Para los científicos, todo era un lento proceso geológico, como las montañas que se desgastan perdiendo minúsculos granos de arena. Y pensar que algo tan colosal como la Luna se hubiera formado como resultado de un solo evento era algo que les costaba asimilar.
Tan solo unos minutos después de medianoche, se produjo la primera catástrofe. Nuestro sistema solar ni siquiera había terminado de formarse. 20 protoplanetas orbitaban alrededor de una nueva estrella. Uno de ellos era la Tierra. Su aspecto era el de un infierno. No había agua ni oxígeno, y toda su superficie estaba envuelta en gases volcánicos tóxicos. Pero antes de que tuviera tiempo de estabilizarse, colisionó contra otro joven planeta en un impacto de proporciones bíblicas. La violenta colisión estuvo a punto de aniquilar a la joven Tierra. Pero en lugar de destruirla, desencadenó una serie de acontecimientos que dieron origen a la aparición de la vida. Algo que jamás habría existido en la Tierra sin este cataclismo. Pero ¿cómo sabemos qué fue lo que ocurrió y cómo influyó esta colisión en la evolución de la vida? Bill Hartmann ha dedicado su vida al estudio de las primeras fases del sistema solar. La ausencia de restos hace muy difícil su trabajo. Los restos de la primera